A este capítulo de mi vida lo llamo Cuando no es una cosa es otra. Quisiera estar como la monita de mi jardinera, pero la verdad no puedo. Por ahora debo ser la fuerte de la familia. En la entrada de mi casa tengo una estufita improvisada que nos había prestado mi mamá un día que mi esposo iba a hacer carnitas. Poco después se fracturó su canilla y al terminarse el gas optamos por no resurtirlo, sino que usaríamos esta estufita en lo que se recuperaba. Hoy estaré limpiando mi sala, comedor y cocina y a la vez les estaré contando la tan difícil experiencia que tuvimos recientemente en relación a la salud de mi esposo. Bueno, antes que nada, algunas de ustedes recordarán que el 14 de febrero, justamente el Día del Amor y la Amistad, mi esposo nos dio un gran susto, pues al parecer le habían diagnosticado una apendicitis, misma que se descartó por un ultrasonido en el que aparentemente todo estaba en orden. Bueno, un mes después, el 11 de marzo para ser exactos, mi esposo comenzó nuevamente con un dolor muy fuerte en su estómago. Sin pensarlo, corrimos junto con nuestros pequeños al seguro, pero no sé cómo sea en el lugar donde viven, pero aquí nunca hay doctor de guardia. Siendo ya muy noche, no había otro lugar a donde ir, y pues fuimos al centro de salud. Amablemente lo atendieron y le calmaron el dolor. Y cómo no, si le pusieron ketorolaco vía intravenosa. En fin, prácticamente pudimos dormir a gusto el resto de esa noche. Al día siguiente fui como de costumbre a trabajar y a mediodía le hablé por teléfono a mi esposo para ver si ya había ido al doctor, a lo que me respondió que no podía, que le dolía mucho y como él actualmente se traslada en moto, hasta lo consideraba peligroso el irse en ella. Bueno, pues al salir de trabajar corrí por mi hijo pequeño y luego de inmediato fuimos al médico. Le dijeron que era una intoxicación por algo que había comido. Recordando, el día anterior había comido chile con chicharrón prensado y frijoles. Por supuesto que le echamos la culpa a eso. Ya con un tratamiento nos regresamos un poco más tranquilos a casa. Al día siguiente, y sin notar mucha mejoría, le pregunté a mi esposo si quería que buscáramos otra opinión, a lo que me respondió que no, que había sentido una ligera mejora. Así pasaron 3 días en el que yo no notaba mejoría, pero él decía que un poco. Para el día viernes le pedí que fuéramos nuevamente al doctor, porque no lo miraba bien. Fuimos con una doctora y mencionó que el tratamiento anterior no le habían dado antiinflamatorio y que por ello seguía el dolor. Para la noche del día siguiente, mis papás nos recomendaron que fuéramos con el médico de confianza, que si bien su especialidad es otorrinolaringólogo, ya muchas veces había diagnosticado de manera acertada a mis papás en consultas generales. Pues fuimos. Él nos comentó que el tratamiento que le habían dado era para parásitos y que quizá era una infección bacteriana y que para más seguridad le mandaría a hacer un examen coprológico. Entre preocupaciones y risas pasamos la noche. Preocupación por no saber qué esperar de sus resultados y risas por pensar en cómo iba a ser popó en el vasito. En fin, el día siguiente me dirigí al laboratorio ya con la muestra en mano. Ya eran las 4:30 aproximadamente de la tarde cuando llegaron los resultados, mismos que reenvié al último médico. Al analizarlos, agregó un nuevo medicamento y recomendó hacer nuevamente un ultrasonido. En fin, bien dicen que las enfermedades no saben de días festivos. Justamente el 18 de marzo convencí a mi esposo de hablarle a un gastroenterólogo de la ciudad de Aguascalientes que hacía 2 años lo había operado por piedras en la vesícula. Al hablar con él, mencionó que no podía atenderlo ese día porque salía fuera de la ciudad, pero que lo podía ver al día siguiente a las 5 de la tarde. De alguna manera nos conformamos con su respuesta, pero en ese momento recibí la llamada de mi mamá diciéndonos que no podíamos esperar, que teníamos que buscar otra opinión. Mi esposo, aún pensando en esperar al día siguiente, se negaba. Mi mamá nos dijo en son de broma: tienen que ir, y si no, yo los subo personalmente de las patitas en una ambulancia.
Todos sonreímos con una risa nerviosa y aceptamos. Rapidito me puse a facebookear para buscar números de teléfono en clínicas de la ciudad de Aguascalientes y comenzar a hablar, ya que siendo nosotros de un pueblo pequeño no teníamos muchas opciones. Encontré por fin una clínica en la que le podían hacer un ultrasonido aún siendo día feriado. Siempre contando con el apoyo de la familia, mi hermana mayor y su esposo se ofrecieron en llevarnos. La verdad, no pensamos otra cosa más que iríamos, nos confirmarían el diagnóstico de infección y regresaríamos a casa. Pero ¡oh sorpresa! Llegamos y al ingreso nos atendió un médico de urgencias quien mencionó que efectivamente recién había atendido a varias personas con infecciones muy agresivas, pero que igual nos daría la orden para un ultrasonido. Así pasó más tiempo. Llegó el radiólogo e hizo pasar a mi esposo a la revisión. La verdad, cuando salió, no faltaron palabras sobre su diagnóstico. Con una simple mirada me lo dijo todo. Era una apendicitis. Lo peor era que ya estaba con mucho líquido y que era urgente la cirugía. No lo podíamos creer. Rápidamente nos hicieron pasar a que le realizaran un examen de sangre para buscar qué tan avanzado estaba el problema. La verdad, yo no sé mucho de eso, pero según nos explicaron, en la sangre tenemos ciertos valores y el resultado ya marcaba un nivel más alto. Definitivamente tenía que ser una cirugía. En ese lapso hablamos a mi suegra y cuñada y regaron lo más rápido que pudieron. La verdad, motivábamos a mi esposo a que él estaría bien, aunque todos por dentro sabíamos que el panorama era muy complicado. En conjunto, optamos por que se quedara en esa clínica, que aunque era particular, no pensábamos en lo económico, sino en el bienestar de mi esposo y en que ya estuviera en manos de especialistas. Todo este tiempo se nos hizo eterno hasta que lo pasaron a la habitación. Después de ahí seguía la espera. El médico que lo atendería no llegaba y todos nos sentíamos cada vez más ansiosos. Por fin llegó y avisó que él sería su cirujano, pero que intervendría a otro paciente antes que a mi esposo con el mismo diagnóstico. Para este momento ya era noche y solo esperábamos en silencio. Por fin, como a las 10 de la noche, llegaron por mi esposo para trasladarlo al quirófano. En este punto solo estábamos mi cuñada y yo en la habitación, ya que solo podían estar 2 personas acompañantes. Mi suegra, mi hermana y mi cuñado ya habían regresado al lugar de donde somos. En fin, todo el tiempo estuvimos en silencio. Por mi parte, solo veía el reloj y hacía una oración. Veía el reloj y hacía otra oración. Así pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas y aún nada de noticias. La verdad, mi corazón ya no aguantaba más, pero seguía con la fe firme en que todo saldría bien. Ya habiendo pasado casi 4 horas de la cirugía, mi cuñada se levantó y, motivada por mi suegra que le había mandado un mensaje, preguntó a la enfermera cómo iba todo, misma que pidió informes y solo dijo: no pudieron hacer la cirugía laparoscópica, ya que estaba muy infectado, así que tuvieron que abrir y por ello tardaron más del tiempo esperado. Por una parte, me sentía aliviada. Sabía que la recuperación iba a ser más lenta, sin embargo, tenía la certeza de que los médicos harían su trabajo lo mejor posible. Siendo las 2:30 de la madrugada aproximadamente, entra el doctor con una cara desencajada del cansancio. La verdad, me dio gusto y a la vez temor de qué nos diría. Seguramente, al notar nuestra incertidumbre, dijo: fue una cirugía muy complicada, pero su paciente está bien, ya está despertando de la anestesia. Aunado a ello, nos comentó que le habían quitado la mitad del colon porque ya estaba muy dañado. Debo confesar que los días posteriores a la cirugía no fueron para nada tranquilos, ya que al ser una cirugía de alto riesgo, aún no nos daban la seguridad de que todo marchara bien. Esto solo se iría confirmando con el pasar de los días. Siendo yo maestra y con eventos en puerta, la verdad no me importaba. Lo único que quería es que mi esposo saliera del peligro. Tendrían que hacerle una segunda intervención. Yo agradezco a mi directora, quien siempre se ha distinguido por su empatía y comprensión, que me permitió ausentarme de las labores esos días. La verdad, reconocí la frase: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y en estas circunstancias venían a mi cabeza en cuántas veces me había molestado con mi esposo por llevar platos a la habitación y dejarlos ahí, y quizá ahora hasta lo anhelaba con el solo hecho de verlo bien. De verdad que pienso
que cómo a veces nos afectan cosas tan pequeñitas de la pareja que ni siquiera deberían quitarnos la tranquilidad. En fin, en la clínica duramos 4 días, pero sabiendo que los gastos corren, el médico se acercó a nosotros y nos dijo: aún el peligro no pasa, pero me gustaría darlo de alta, con la condición de que consiguieran un lugar donde quedarse aquí en Aguascalientes para estar al pendiente. Afortunadamente, mi cuñada vive cerca de ahí y al pedirle el favor, no dudó en ofrecernos su casa. Qué difícil es de verdad ver a un familiar enfermo y qué difícil es también separarnos de los seres queridos, porque en toda esta triste aventura mis hijos estuvieron prácticamente alejados de nosotros y si bien estaban en excelentes manos, o sea las de mi mamá, que los cuida casi mejor que yo, aún así no hay como estar la familia reunida y bien. Para el día de alta regresé a hacer maletas, recoger a mis pequeños y volver rapidito. Ya esto nos daba un poquito de tranquilidad en medio de la tempestad, ya la familia reunida y mi esposo cada día con mejor semblante. Y claro, y siempre contando con el apoyo de mi cuñada, mi suegra y toda la familia. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, porque tengo que seguir haciendo quehaceres.